Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesús. Bendiciones, amada iglesia. Que Dios bendiga a cada uno. Es un gusto estar aquí. Quiero agradecer al pastor por la oportunidad. Y quiero agradecer a los músicos. Gracias, que se pueden sentar. Y antes de empezar, Dios ha hablado mucho conmigo desde ayer acerca de esa palabra. Y antes de que los hermanos puedan coger sus Biblias, y mientras ustedes abren sus Biblias, voy a dejar el versículo para no perder tiempo. Y quiero comentar algo con los hermanos. Está en el libro de Isaías, capítulo 53, en el verso 3. Vamos a leer algunos versos. Me gustaría llamar aquí a mi hijo Andrés. Ven aquí, Andrés. Bueno, para quien no sabe, es mi hijo Andrés. ¿Cuántos me conocen de antes, de cuando él era pequeño? ¿Y cuántos me conocieron ahora, de hace un año que estoy aquí? Levanta la mano. Hay muchos hermanos. Mira, yo sé que nunca he podido tener la oportunidad de contar el testimonio de Andrés, porque él se lo va a contar. Porque él es un campeón y él sabe y él tiene mucho que decir, ¿no? Pero yo quiero apenas dejar para los hermanos un poco de su historia. Voy a leer algo muy rapidito, que es un poco de lo que le sucedió. Los hermanos que me conocen saben la lucha que fue con él. Él es un milagro. Y mira, voy a leer algo que Dios me dio un día, que dice así: nació a las 27 semanas, pesaba 1,140 kilos. Le detectaron a los primeros días hemorragia cerebral grave, hidrocefalia, retinopatía, que es una enfermedad en los ojos, ductos, que es el no cierre de los pulmones, anemia gravísima, apneas, hernia en los testículos y una úlcera en el pie izquierdo que fue provocada por un error médico. Estuvo a punto de perder los riñones por otro error médico. Pasó por un total de 9 cirugías, 8 en la cabeza, para la colocación de una válvula de drenaje, y la otra fue para la retirada de la hernia. En el proceso tuvo varias paradas cardiorrespiratorias, además de unos cuantos procedimientos que no me da tiempo contar aquí. No podría caminar y, según los médicos, iba a quedar con la mano y el pie derecho atrofiados. Creo que mirarle a él habla por sí solo. Actualmente tiene 13 años, saludable, fuerte, inteligencia destacable. Y yo te digo lo que los médicos me han dicho: no camina, corre. ¿A que sí, Andrés? Y mira, a cada día nos sorprende con su evolución. Y yo quiero comentaros esa historia para decir a vosotros que nuestro Dios es el mismo hoy, ayer y será eternamente. Nuestros problemas, levanta a cabeza. Nuestros problemas no son los mayores. Tu situación actual no es su fin. Y todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito divino. Y lo más importante, su promesa es mayor que su dolor. ¿Se puede dar un aplauso al Señor Jesús? Gracias. Amén. Bueno, yo sé que muchas veces me da ganas de contar y de estar, pero hay un tiempo para todo. Hay un propósito en todo. Y muchas veces he querido subir aquí para decir muchas cosas que a mí me gustaría, pero Dios no me ha permitido. ¿Y quién soy yo para desobedecer a la voz de Dios?
Isaías 53 en el verso 3. Voy a abrir aquí mi Biblia también. Gloria a Jesús. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus tasquilladores. Enmudeció y no abrió su boca. En el verso 10, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, por entregar su vida como ofrenda expiatoria por el pecado. Verá su descendencia, vivirá muchos años, y por su mano prosperará la voluntad del Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y cargará sobre sí la iniquidad de ellos. Amén. Pueden tomar asiento, dando glorias a Jesús y aleluyas. El tema del mensaje de hoy se llama heridas que sanan. Y no me refiero solo a las heridas de Jesús. También son nuestras heridas. Y muchas veces nos cuestionamos el porqué de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestro sufrimiento. Y lo que quiero dejar a vosotros es que debemos tomar el ejemplo de nuestro Jesús, que Él no padeció en vano. Él fue herido y azotado por mano de nuestro propio Dios. Pero Él tenía un propósito, para que tú estuvieras aquí. Para que tú estuvieras aquí y que tenga paz, y que tenga salud, y que sea prosperado, y que vivas en victoria. Si no fuera por su sacrificio, nosotros no tendríamos nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de sus heridas, a través de sus dolores? Yo quiero dejar algunos ejemplos en la Biblia para que los hermanos tengan en cuenta que el sufrimiento, el dolor, el sacrificio no es de ahora. Yo sé que nosotros vivimos en un mundo que está cada día peor, pero yo no me imagino que antes, en aquella época, yo creo que era mucho peor. La persecución era mucho mayor. Y aún así los discípulos y los siervos de Dios permanecían fieles y firmes a nuestro Señor. Mira, yo quiero que ustedes tengan en claro en su mente: el sufrimiento es la fuente de nuestra sanidad. Porque dice, por sus llagas fuimos sanados. Entonces, a través de nuestro sufrimiento, de ahí vendrá la fuente de nuestra sanidad y de la sanidad de otras personas. Vamos a empezar porque estamos hablando de heridas y de dolor. Pero hay algo que nos viene a bien, que es el dolor. Y hoy en día lo que vemos son personas que quieren huir del dolor, quieren huir de la incomodidad. Y están escuchando doctrinas erróneas de que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos que estar felices todo el tiempo.
que não merecemos o sofrimento, que não é de Deus. E muitas vezes estamos passando por lutas e provações e decimos: não, Senhor, eu não aceito, eu não quero isso não é para mim. Pero isso não está na palavra de Deus. Deus não nos ha dicho em nenhuma parte na Bíblia que deveríamos de estar sempre cómodos e felizes. Esse não é o propósito de Deus para nós aqui na terra. Mira, o dolor nos mantém de rodillas. Quero dar o exemplo com Daniel no capítulo 6, que diz que Daniel, quando oyó lo que havia firmado el rei e puso como lei que nadie devia arrodillar-se a nenhum Deus, solamente a ele. ¿Qué hizo Daniel? ¿Dejó de arrodillarse y orar? Corrió a su habitación y en la misma hora se arrodilló a orar a Dios. Pero él, ¿qué pasó? No debía de estar amedrontado. ¿Qué va a pasar ahora? Que no voy a poder orar. Pues entonces voy a orar de pie, voy a orar a las escondidas. No, va a seguir haciendo lo mismo. Y lo que más me llama la atención es que él se puso a orar dando gracias a Dios. Usted sabe lo que es dar gracias a Dios por una intervención del enemigo. Dar gracias a Dios por una persecución. Pero ese es el ejemplo que tenemos de Daniel. Entonces el dolor, la aflicción del momento no le intimidó. Porque él sabía que no era el propósito. Si usted está conectado con la voluntad de Dios para su vida, usted entiende el valor y la importancia de cada sufrimiento, de cada provocación, de cada persecución, de cada palabra negativa que te venga a ti. Pero usted tiene que estar conectado a la voluntad de Dios. Porque eso no nos viene para que nos amedrontemos y nos escondemos, sino para que dobremos nuestras rodillas y demos gracias a Dios por la persecución. Yo podría haber dejado la presencia de Dios con toda la dificultad que tuve con Andrés y con el otro niño. Pero en todo tiempo yo sabía que algún propósito había detrás de eso. Y que Dios no nos permite el sufrimiento porque nos gusta sufrir, le gusta vernos sufrir. Él tiene un propósito divino en cada situación. Pero às vezes nos olvidamos de eso. Y venimos abajo y desanimamos. Pero mira, otra cosa que nos hace el dolor. El dolor nos da crecimiento. Mira lo que dice en Romanos 5, verso 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y a la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Ustedes, es que a mí el apóstolo, la persona que más me encanta de la Biblia es Pablo. Por el coraje, por sus palabras, por decir me alegro. A ver, Pablo estaba preso. El mayor tiempo de evangelización de Pablo fue en la cárcel. Y siempre decía me alegro por eso, me alegro por aquello, doy gracias a Dios por eso. Digo, estoy es que no es la cárcel de hoy en día, por ejemplo, aquí en España, que ahí tú puedes tener muchas cosas, muchas regalías. No, es la cárcel de aquella época, quizás estaba encadenado, quizás le dolían los puños, los pies, le sangraban, pero él daba gracias a Dios. Y él sabía, esta tribulación, esta dificultad, yo sé que es para desarrollar resistencia, es para que yo tenga un carácter fortalecido. Debemos de ver la importancia de desarrollar nuestro carácter. No desarrollamos carácter en la abundancia y en la alegría, es en la prueba, es en la escasez,
Es cuando nuestro jefe nos persigue día a día. Cuando está en nuestro pie, hablándonos de forma grosera. Es un familiar que tenemos que mantener contacto. Y es ese familiar difícil. Es ahí donde desarrollamos carácter. Señor, ¿por qué tengo que convivir con eso? El Señor te está bendiciendo. El Señor te está formando. Y se alegre por eso, porque Él está interesado en ti. Si no estuviera sucediendo nada en su vida, eso deberías tú de preocupar. Pero si sigo de prueba en prueba es porque Dios insiste conmigo. Él no desiste de ti. Así como yo estaba de prueba en prueba, de dolor en dolor. Y al final tuve que reconocer, Señor, de verdad, tú no desistes de mí. ¿Será posible? Y esa es una prueba de amor. Esa es prueba del cuidado del Señor con su vida. Mira, el dolor también nos enseña a ser gratos. En Filipenses capítulo 1, verso 3, dice assim: cada vez, eso lo decía Pablo, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Es como puede ser que esté recordando de sus hermanos fuera y que se goce, se alegre y dé gracias a Dios. ¿Usted puede dar gracias a Dios hoy? Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando. Tú lo sabes y sabes lo difícil que es. No estoy aquí para menospreciar ni su dolor ni su sufrimiento, porque yo he pasado por mucho. Pero yo te quiero decir, usted puede dar gracias a Dios por este sufrimiento. Porque no hay nada más fuerte que mueva el corazón de Dios hacia nosotros que la gratitud, que la alabanza en medio de la adversidad. Mira, el dolor nos muestra de qué estamos hechos. Mira, Salmo 103, en el verso 13 dice así: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Si muchas veces nos cuesta reconocer que somos polvo, porque muchas veces a muchos les cuesta reconocer su debilidad, Dios trata de recordarte a ti de que tú no es más que polvo. De que sin Él no podemos nada. Muchas veces Él no quiere que la altivez y la arrogancia crezca en su corazón. Y Él permite circunstancias para que usted se acuerde de que tú sin Él no es nada. Que si usted no tiene la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la comunión con Él, usted no puede hacer nada para Él. Porque vas a estar haciendo con su propia fuerza. ¿Y qué fuerza nosotros tenemos si no es la fuerza que Dios nos da? Y muchas veces nos olvidamos de eso, pero Él trata de recordarnos. Mira, presta atención a lo que tú estás haciendo. Cuando Él se va de su presencia, usted se queda, pero ¿qué está pasando? Que no estoy sintiendo más esta valentía, este coraje para predicar, para hacer eso, para hacer aquello. Te olvidaste de que sin comunión, sin intimidad, sin presencia, usted no puede hacer nada. Y Él lo hace a propósito para que usted se acuerde de que necesitas estar cerca de Dios. Mira, el dolor nos revela quién es Dios. ¿Os acordáis de Job? Pensábamos que Job era perfecto, ¿no? No tenían en dónde reprochar a Job. Pero mira, había una cosa: Job no conocía a Dios cara a cara. Job no conocía a Dios como debería de conocerlo, porque él dijo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Y cómo fue que Job pudo ver a Dios con sus propios ojos? Después de todo su sufrimiento. ¿Y qué sufrimiento? Yo no sería capaz de pasar por ello. Yo no sé si sería capaz.
Pero Job fue capaz de pasar por ello y al final reconocer de verdad, no te conocía. Quizás nosotros pensamos que conocemos a Dios, conocemos su manera de actuar. Dios no es previsible. Y cuando nosotros pensamos que no le conocemos, entonces Él se revela de verdad a nosotros. Él nos presenta una situación, así como me pasó a mí, que cuando mi hijo falleció, nosotros habíamos, antes de pasar todo eso, ya habíamos comprado un ticket para ir a un concierto de Marcos Sweet, que vino a Barcelona, estrenar su DVD de Sobrenatural. Y ya estaba comprado. Entonces, cuando nuestro hijo murió, estábamos en el hospital y era el día del concierto. Y estábamos, bueno, no vamos a ir, no estamos de luto. Y Sérgio, no, yo creo que no es adecuado. Pero al final decimos, vamos. Y fuimos al concierto. Y cuando llegamos ahí, muchos se escandalizaron. Así de claro, se escandalizaron. Pero su hijo murió ayer. ¿Qué están haciendo aquí para festejar? Entonces yo ahí, cuando él cantaba y ministraba, yo empecé a cuestionar a Dios. Y fue cuando él empezó a cantar su canción Sobrenatural. En el cielo Él es Dios, en la tierra Él es Dios, en el mar Él es Dios, sobrenatural. Él no deja de ser Dios en ninguna situación. Pase lo que pase. Señor, mi madre ha muerto, mi hija ha muerto. Yo soy Dios. Señor, he sido despedido de mi trabajo. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo sigo siendo Dios, soberano sobre toda la tierra. Y nada pasa en la tierra si yo no lo permito. ¿Y qué hizo? Me reveló quién de verdad Él era. ¿Quién soy yo para cuestionar su decisión? Porque Él es Dios, Él es soberano. Él sabe de cada cosa que nos pasa. Y Él va a seguir su propósito. Él no se detendrá porque usted no quiere. Porque usted no le ve como oportuno. No ve o que es por ahí. El Señor no se detiene por eso. Él seguirá su propósito. Mira, el dolor nos hace quitar las máscaras. Segunda de Corintios, el capítulo 3, verso 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué pasa aquí? Que el dolor nos lleva a la intimidad. Si antes usted no buscaba, ahora lo busca más que nunca. Y la intimidad, ¿qué es lo que hace? Nos trae revelación. El Señor empieza a revelar a ti qué es lo que Él quiere, qué es lo que no quiere, qué es lo que tiene que quitar, qué es lo que tiene que dejar, qué es lo que tienes que hacer, que antes usted no lo veía. ¿Cuántas cosas el Señor me ha revelado a mí a través de la intimidad? Mira, eso no está bien. Yo lo quiero así. ¿Por qué no me había hablado antes? Porque no lo tenía como íntimo. Hay cosas que Él solo revela en la intimidad. Muchas veces estamos perdidos sin saber qué hacer, porque no nos funcionan las cosas. Él sabe lo que hacer, pero Él no te va a revelar así como así. Solo en la intimidad. Y Él te traerá la revelación. Y mira, y la revelación, ¿qué es? Estar con el Señor cara a cara. Y cuando estamos con el Señor cara a cara, y no hay máscara, nos despimos. Y no podemos esconder lo que está aquí dentro, que escondemos de los demás. Pero del Señor no podemos esconder nada. Entonces la intimidad al final nos lleva a desvelarse. Y el dolor es que provocó esa situación. Entonces no reclame del dolor. Tiene su propósito, amén.
Mira, el dolor, su dolor, mantiene a otros de pie. ¿Usted sabía? Mira, Filipenses 1:14. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Pablo de verdad no estaba interesado en salir de la cárcel. Él estaba interesado que se propagara la palabra. Me da igual donde esté yo. Con que la palabra sea predicada más, lo que pasa es que yo estoy aquí preso. Y por estar preso y seguir perseverante, los demás cogieron valentía para predicar. Mira qué bendición. Usted sabe que porque usted está aquí y muchos conocen su situación y te ven y sigues ahí de pie, usted está siendo de testemunho para otros. Yo sé que porque yo sigo de pie, mis hijos están de pie. Usted sabe porque pase lo que pase, muchas veces hay escasez, no hay mucho que hacer en casa y sus hijos están como, pero si usted persevera, está ahí firme que no pasa nada, a sus hijos también no pasará nada, porque los hijos ven la actitud de la madre. Y así es con todos. Mi dolor, mi sufrimiento servirá de testimonio y va a levantar a muchos que escucharán mi testimonio. Y así es con tu vida. Lo que pasa en tu vida no es para que tú lo guardes, es para levantar a otros. Dios tiene un propósito en toda la situación de su vida. ¿Por qué no ponemos en práctica? ¿Por qué estamos callados? ¿Por qué guardamos eso y sufrimos? El propósito de Dios no es verte decaído, es que usted se levante y contigo levante a otros. Ese es el propósito de Dios para su vida. Aleluyas. El dolor revela las marcas de Cristo. Voy a correr. Gálatas 6:17. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. En la traducción dice marcas. Y mirando la traducción de esta palabra en específico, Pablo se refería a marcas, con las marcas que son, él hacía esta comparación, producidas por el hierro en la brasa. Colocaban el hierro en la brasa para agujerear las orejas de los esclavos con el fin de identificar a qué señor pertenecía. Los muchos sufrimientos nos distinguen como esclavos de Cristo. Los muchos sufrimientos nos dejan una marca. Y quizás usted no es conocido aquí en la tierra, pero es conocido en el cielo por sus marcas. Mi interés no es que me vean bien, me vean contenta, me vean prosperada. Mi interés es ser conocida allá en el cielo. Quizás la gente no dé valor a lo que usted está pasando, a lo que usted haya pasado cuando usted habla de su vida. Pero hay uno que da valor, porque Él conoce cada marca y cada cicatriz en su vida. Esté seguro que cada cicatriz en el cuerpo de Pablo era una marca que yo soy esclavo de Cristo. Y yo sé hacia dónde estoy caminando. Otro día cuando estaba predicando aquí, nosotros tenemos que anhelar el cielo y ya no estamos más anhelando el cielo. Estamos anhelando recompensa terrenal, pero estamos caminando hacia otra recompensa. Queremos la recompensa ahora. Y no es por esta recompensa que devemos luchar, es por la recompensa eterna. Quizás usted va a buscar tanta recompensa terrenal, pero ¿y la celestial? ¿Usted está se preocupando por eso? ¿De verdad te interesa solo lo que estás viviendo aquí? ¿Usted es conocido en el cielo? A esta lo conozco, nadie la ve en la iglesia, pero yo la conozco, porque la veo arrodillada día a día en mi presencia. No hace nada, sienta en la última silla, pero yo la conozco bien, porque tiene intimidad conmigo, es mi amiga, mi confidente, es mi amigo íntimo, este lo conozco. ¿Cuál es nuestro interés?
nuestro interés debe tener un valor mayor. Aleluyas. Mira, voy a encerrar. El dolor sana. Así como los dolores de Cristo trajeron sanidad a nuestras vidas, su dolor va a sanar a muchos. Porque yo cuento por mi experiencia de lo que yo he pasado, no solo con él, porque yo a veces hablo con muchas madres y que muchas veces por cosas pequeñas o por cosas mayores se detienen, y ese no es el objetivo de Dios, porque Él lo que va a observar es su conducta mientras pasas por el proceso, y nuestra conducta es lo que Dios avaliza. Estás quejándote, estás protestando, estás reclamando, estás cuestionando o estás adorando, estás agradeciendo, estás glorificando, estás en la presencia. No dejas de venir a la iglesia. ¿Cómo está haciendo su comportamiento en el proceso? Yo me acuerdo de algo que pasé con la pastora Kesia. Se va a recordar. Yo estaba en Asturias y ustedes estaban ahí, no sé si era el cumpleaños de la iglesia, sí. Y estabas preocupada porque era el tiempo del proceso de su hermana, ¿no? De Reni, que estaba en su proceso. Dios la tiene hoy curada para la gloria de Dios. Y la pastora siempre la acompañaba al médico. Y en este momento fue con el pastor, pero yo la veía preocupada, pendiente de ella, la llamaba, está todo bien. Entonces fue cuando yo me acerqué a él y dije: mira, ¿sabes lo que pasó a mí? Que cuando Andrés estaba en el hospital operando, yo estaba aquí en la iglesia porque era la festividad de los jóvenes. Y hay una foto mía sentada aquí, que había una presentación con el móvil en la mano, porque si los médicos me llamaban, ¿no? Por algo. Pero el Señor, muchos me preguntaban: ¿por qué no estás ahí con tu hijo? Está siendo operada, es una operación grave. Digo, ¿por qué voy a estar ahí angustiada? Yo quiero estar aquí. Y yo sé, porque no me he apartado de lo que Dios me llamó para hacer, es que Él está aquí de pie hoy. Y yo sé, porque la pastora no dejó de hacer lo que tenía que hacer, su hermana está ahí de pie también. Porque muchas veces nos detenemos, no tengo que estar aquí al lado, pegado en mi problema. Pero eso no te puede detener de hacer lo que Dios espera de ti. Y quizás Dios solo espera que usted haga eso, que usted se ponga de pie y cumplas tu llamado para que Él pueda hacer la operación en su vida, el milagro, la sanidad, la salvación, lo que sea que usted está buscando. No esperes suceder el milagro para después tú hacer la voluntad de Dios. No será así. El milagro vendrá a través de su caminada en la presencia de Dios. Cuando yo hablé con el Señor: Señor, yo quiero mucho recuperar mi audición porque me molesta. Y yo he perdido la audición del oído derecho cuando estaba yo ingresada. Y me provocaba mucha molestia porque escucho un ruido 24 horas al día. Y yo quería ser sana, y fui a la iglesia. Eu estava em Brasília e orava, em que orassem por mim. Eu quero a sanidade, eu quero a sanidade. Eu digo: não será assim. Mientras usted camina, cumpliendo su propósito, en la caminada, yo te voy a dar la sanidad. No te quedes ahí sentada, parada, esperando que venga hacia ti, llorando, buscando, sin hacer nada. Usted sabe lo que Dios espera de ti. Às vezes pensamos que no, nos hacemos de bobos, pero usted sabe lo que Dios espera de ti. Pero está sentada esperando a que Dios haga algo primero, para que yo pueda dar el paso, que te confirme por las 300 veces, no, por la 40ª vez que tengo que hacerlo. Ya te confirmó 39, pero tú quieres la 40. Pero falta eso. Dice: ¿qué quiere? Que me presente así, que imagen vivo, y le diga: hazlo, hija, por el amor de Dios. Hijo, levántate.
No hace falta que nadie te diga. El Espíritu Santo habla en tu interior día a día, en tu conciencia. Y tú estás intranquilo. Yo sé que hay muchos aquí intranquilos porque Dios te está ahí. Pero te resistes porque esperas por algo primero. Y el Señor te dice: no, no esperes, no lo voy a hacer. Primero das tú el paso. Primero pon el pie en el agua. Después te sostendré para que no hundas. Así como dijo el Señor con el discípulo: ven tú primero. Después que tú pongas el pie, entonces te sostendré. ¿Y cuántos aquí se atreven a poner el pie? Ay, ay, ay. El Señor está aquí, te está escuchando, te está viendo. Pero Él está buscando valientes. Él está buscando personas que están interesadas en glorificar el nombre del Señor, en hacer su nombre conocido, y que su vida sea como instrumento en las manos del Maestro. Mira, yo quiero dar un ejemplo que me llamó mucho la atención, y así termino. Cuando yo vi a Vanessa aquí alabando a Dios, logo después de la muerte de su madre. Y muchos, yo creo que se quedaron en shock, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede ser? Y yo la vi y me acordé, porque pasé por eso. Muchos se escandalizaron con mis actitudes, pero yo te voy a dar un ejemplo. David, cuando oraba por su hijo, cuando él oraba por su hijo, él estaba ahí tumbado y no quería comer, no quería bañarse, no quería hacer nada, solo orando, intercediendo por su hijo. Pero cuando su hijo murió, él se levantó, se bañó, se perfumó y fue a la casa de Dios a adorar al Padre. Y muchos de sus siervos le cuestionaron: pero cuando estabas tú ahí, nadie podía levantarte a ti, estabas ahí, no quería comer, no quería hacer nada. Pero ahora que su hijo murió, o sea, ahora que murió, aún más tiene que estar ahí quebrantando, ¿no? Pero no. Él se levantó, se bañó y luego fue a comer y pidió muchos manjares. Y él me dijo: mira, mientras mi hijo estaba vivo, lo que yo tenía que hacer era buscar la misericordia de Dios. Quizás lo dejase vivo. Pero ahora que ha muerto, ¿qué puedo hacer yo? Voy a alabar al Señor. Así como dijo Job: Dios me dio, Dios tomó, alabado sea el nombre del Señor. Pase lo que pase, alabamos al nombre del Señor. Y fue lo que vio de ella. Ella, yo sé que estaba de rodillas buscando por la salud de su madre. ¿Qué puede hacer ella ahora? Alabar al nombre de Dios, porque a Él pertenece todas las cosas, y todo nos viene con un propósito, y no podemos nunca nos olvidar de eso. Y yo he dicho al Señor: Señor, yo no estoy preparada, yo no estoy capacitada. Cada vez que el pastor me da la oportunidad, yo digo lo mismo: Señor, no estoy preparada, no estoy capacitada. Señor, ten misericordia de mí. Yo sé que no puedo negarme a hablar de tu palabra, y nunca me negaré, pero no me siento capacitada, no me siento preparada. Y el Señor me dijo: sí, es verdad, no estás preparada. Sí, es verdad. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a usar de eso como excusa para estar ahí sentada? ¿O te vas a poner de pie y hacer lo que tienes que hacer? Nosotros nunca estaremos preparados. Es Dios quien nos da la capacitación. No esperes preparación, no esperes, espera a que yo ore 3 veces al día, tantas horas, porque ahora no me da tiempo, tengo que estudiar más la palabra. No esperes por eso, porque la capacidad no es tuya, es del Padre. Y si usted estudia 24 horas por día y Él no quiere capacitar para hacer, Él no lo va a hacer. Él quiere ver su disposición. Lo voy a hacer, pase lo que pase. Como decía Pablo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pase lo que pase, predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros tenemos que coger esta palabra, hermanos. Y mira, Dios me estaba diciendo para la iglesia: nosotros estamos aquí. Hay muchos siervos de Dios que suben aquí, entregam um mensaje, entregam la palabra, pero muchos não la estão escuchando.
¿Cuántas veces decimos amén? Así sea, gloria a Dios, pero no estamos haciendo. No damos oídos. Salimos por esa puerta y todo vuelve a ser igual. Y es lo que el Señor me decía: no me están escuchando. No me están escuchando. Yo estoy hablando en este lugar. No me están escuchando. Y el Señor está diciendo: estoy a las puertas. Muchos no están viendo. Se olvidaron de hablar que yo estoy a las puertas. Mira cómo está el mundo. Mira lo que está sucediendo. Yo estoy a punto y muchos no dan oídos. Muchos están cuestionando si lo van a hacer, si no lo van a hacer, si me quedo así, si hago de esa manera. No cuestiones. Haz lo que Dios espera de ti. Dé oídos a su voz. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia todos los días. Pero no estamos haciendo caso a lo que Dios quiere. Que nos pongamos en la posición. Que nos pongamos en la posición del Espíritu Santo. Para hacer lo que Él espera que hagas. Para hacer cambios en nuestra vida que Él espera que hagamos. Para abandonar actitudes, pensamientos, pecados que Él está hablando a su conciencia. Y no estamos dando oídos a la voz de Dios. Entonces yo quiero dejar esta mensaje. Dios pagó el precio. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Sus heridas nos trajeron sanidad. Pero depende de nosotros alcanzar la salvación. No dé por hecho que todo está bien. Dios espera más santidad de su pueblo. Espera una actitud de reverencia. Espera una actitud de búsqueda, de intimidad, de revelación. ¿Qué estamos buscando en nuestro día a día? ¿Con qué estamos preocupados? ¿Qué proyectos usted tiene en su corazón? ¿Será que esos proyectos son proyectos del corazón de Dios? ¿O será que son cosas que el enemigo está poniendo delante de ti para entretenerte, para quitar su foco de lo que Dios quiere? Porque el enemigo no para. Y él está luchando en las familias. Yo lucho cada día por mi casa, por mis hijos, porque él no descansa. Y él ahora lo que él quiere hacer es destruir familias. Es poner situaciones para destruir los hijos, para descarriar los jóvenes, para separar, traer divorcio, traer separación. ¿Y con qué estamos preocupados? Pon atención a lo que Dios está diciendo. Y Él está hablando a mí primero. Él me habló a mí primero. Yo tengo que pasar este mensaje a la iglesia. Amén.